Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar de acuaponía, hidroponía y biofloc. El día de hoy vamos a tener a tres expertos, dos expertos Buenos de días. México y la experta Adriana da Silva, doctora. Ella es experta en biofloc también. Y hoy van a estar compartiendo este webinar juntos, compartiéndonos sus conocimientos. Así que bienvenidos a todos. Les pido de favor, antes de iniciar, que todos tengan sus micrófonos apagados para no interrumpir. Y bueno, entonces iniciaremos con el ingeniero biotecnólogo acuícola Carlos León Ramos, desde México. Posteriormente seguimos con Adriana da Silva y cerramos con Juan Carlos Benítez, de experto en hidroponía. Y por último tendremos una serie de preguntas y respuestas para todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y sean bienvenidos. Carlos, adelante. Muchas gracias, Chris. Y muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, voy a iniciar para no demorar tanto. Voy a compartir aquí mi pantalla. Bueno, yo voy a presentar más que nada lo que es una introducción a estos sistemas de acuaponía y sistemas de integración, con la intención de que pues los invitados aquí especiales, Adriana y Da Silva y Juan Carlos, puedan presentar un poco más de lo que se especializan ellos dentro de estos sistemas integrados a los sistemas de acuaponía. Bueno, pues en este caso, nosotros, pues, bueno, me presento un poquito. Yo soy Carlos León Ramos, soy ingeniero biotecnólogo acuícola y me dedico más que nada a la parte de desarrollo tecnológico dentro de la empresa. Participo en la parte de diseños y en la parte de operación de los proyectos. Bueno, la acuaponía realmente, como una palabra, viene de lo que es la parte de la acuicultura o acuacultura, que es el cultivar especies acuáticas en un lugar controlado, como puede ser un tanque, y hacerlo mediante una técnica que une a la hidroponía, de la cual Juan Carlos Benítez, quien es experto en la parte hidropónica de forraje verde y técnicas anexas, pues nos permite esa técnica precisamente aprovechar los nutrientes o desechos del pez para ser filtrados y regresar nuevamente al pez. Eso realmente como un concepto de la acuaponía, como la palabra, ¿no? De ahí, pues bueno, realmente la acuaponía pues viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de los aztecas que comenzaron a producir en sistemas de balsas semiflotantes, donde precisamente esos nutrientes se obtenían de los mismos que había en el lago por los peces, por las microalgas, ¿sí? Esos lodos que se generaban ahí, que iban acumulando, pues eso permitía que pudieran producir en una zona donde era completamente lacustre, es decir, era un lago donde habían construido, ¿no? La realidad es de que la acuaponía moderna empezó aproximadamente hace 20 años apenas. Es una actividad comparándola con las demás, con la agricultura, con la hidroponía. No sería con los demás sectores como de las gallinas, de los cerdos. Es muy, muy nueva, ¿no? Entonces realmente se ha ido avanzando en ella, resolviendo algunos problemas, adaptando diferentes sistemas. Pero el primer sistema, y que es icónico para los que nos dedicamos a esto, es el sistema de las Islas Vírgenes, que fue precisamente hace 20 años construido, un poquito más de 20 años, que fue el primer sistema comercial de acuaponía, donde se producía tilapia y plantas en este caso. Sí, acá se ven los tanques, acá las camas de las plantas, y ya se recirculaba completamente el agua, ¿no? Entonces ya no había que desechar agua como hoy lo hace el cultivo de peces, la acuicultura. Ya no había que desperdiciar agua que se fuera al suelo como lo hace la agricultura tradicional, sino que todos los desechos, todo el agua se aprovechaba y recirculaba ahí, ahora sí que por tiempo indefinido. Es más, parecía que mientras más duraba el agua ahí, por más años, funcionaba mejor el sistema, ya que maduraba un sistema de organismos. En este sentido, pues hay diferentes tipos de acuaponía, desde lo que va a lo rural, como esto que presento, donde hay gente que ya tiene estanques de peces y que mediante técnicas muy sencillas se puede hacer una bioremediación del tanque y aprovechar eso para que salga un forraje para el ganado, por ejemplo, para los cerdos, ¿sí? Se puede usar también, por ejemplo, tenemos nosotros una nueva empresa que se llama Shinampa, donde precisamente lo que hacemos es bioremediación
de cuerpos lacustres, aprovechando también una productividad de peces y plantas, ¿sí? Como estas jaulas que se colocan con un sistema de bioremediación. Es una placa que diseñamos que mantiene a la planta, que hace biofiltración, que hace mineralización a la vez, y genera oxígeno, genera filtración para el cuerpo de agua, donde se puede producir una cierta cantidad, dependiendo de la calidad del agua, una cierta cantidad de peces, ¿no? Pues con paneles solares. Ese proyecto, pues apenas lo comenzamos el año pasado, es nuestro primer proyecto que hicimos, pero bueno, es una nueva técnica también. Realmente la acuaponía no nada más involucra peces y plantas. Algo que hace totalmente la diferencia es el incorporar a los microorganismos, ¿no? Y no nada más microorganismos, sino también hablamos de otros organismos, como desde copépodos, desde lombrices, que se integran al sistema para desintegrar los desechos de los peces y hacer disponible ese desecho a nutriente para la planta. Sí, porque si nada más son peces y plantas, pues realmente la planta no crece adecuadamente. A lo mejor filtra algo, pero no crece adecuadamente. Mientras que con los microorganismos podemos generar solución nutritiva. Y hoy en día, y yo diría que hace apenas a lo mejor 3, 4 años, o sea, muy reciente, es cuando he visto más desarrollo en la parte de los microorganismos para los sistemas de acuaponía. Entonces eso ha hecho totalmente diferencia. Se puede producir ahora sí que cualquier tipo de pez. Normalmente los más comunes son tilapias, truchas, carpas, koi en los sistemas pequeños. Últimamente se ha usado el camarón. Estamos ahí trabajando con especies también que son marinas, pero que se adaptan al sistema, como el robalo. En las plantas ahora sí que todo se puede producir. Ahorita Juan Carlos pues les platicará mejor que algunas plantas crecen mejor que otras. Sin embargo, pues todo se puede producir. Hay que ver cuál es más viable y pues cuál, por supuesto, acepta el mercado adecuadamente. La idea pues es darle a todos los productos, tanto pez y planta, un valor agregado, tanto de la misma producción, es decir, que por producirlo en un sistema sustentable tenga ya más valor que un orgánico. Además de eso, en algunas ocasiones se puede certificar el pez y o la planta, ¿no? De acuerdo a la certificadora y de acuerdo al manejo que uno le dé a la planta. Bueno, hoy en día hemos estado trabajando un poquito más en los sistemas, en el área de innovación y de proyectos, con la integración de más sistemas que no nada más sean acuapónicos, sino que permitan una diversidad dentro del mismo sistema, es decir, dentro de la productividad del sistema, dentro de la granja misma, ser diversos en tecnologías, como ser diversos también en la parte de ofrecer más productos a la vez con el mismo sistema, o sea, muchos subproductos, que algunas de esas veces esos productos se vuelven el producto principal, ¿no? Dependiendo del mercado. Con también un mayor rango de valores y de productos que ofrecer, como no nada más es generar producción primaria como pez y plantas, sino también generar educación, generar agroturismo, integración social, salud. Esas partes que estamos haciendo, que le llamamos ahora Aquapone 5.0, es algo que hemos visto que está funcionando muy bien y está generando conciencia e impacto. Le llamamos 5.0, es un nombre que nosotros adoptamos porque se repetía muchas veces el número 5, de generar un sistema con 5 componentes de producción, con 5 procesos de eficiencia para 5 recursos ambientales, generando 5 valores humanos en 5 áreas de negocio. Cosa que se refiere que podemos, por ejemplo, aquí pongo un caso, integrar la parte de una producción acuícola con una hidropónica y generar acuaponía. Pero además de eso, un sector pecuario, por ejemplo, cerdos, con un sector de conversión de desechos que nos dé, con los desechos del sector pecuario, nos dé alimento para los peces, alimento a los peces a las plantas, y eso se mueva con un sistema de energías eficientes. Por ejemplo, ya sería un sistema de acuaponía 5.0, que además de eso, nos permita todavía participar con más procesos, ¿sí? Por ejemplo, no nada más la acuaponía como tal, sino meter sistemas de biofloc, sistemas de nitrificación, sistemas de microalgas, sistemas de eficiencia energética, con la intención de hacerlo más flexible y también más adaptable. Porque antes la acuaponía, la realidad es de que dependíamos mucho del pez y de la planta, uno con otro. Si algo le pasaba al pez, le pasaba a la planta. Además, tenía que producir, si para un pez tenía que producir 10 plantas, tenía que hacerlas y buscar cómo venderlas. Hoy en día, los nuevos diseños nos permiten, si puedo vender un pez y nada más puedo vender 5 plantas, no 10, produzco nada más las 5. Sé qué hacer en el sistema. Puedo producir, ahora en vez de esas 5 plantas que a lo mejor no hubiera vendido,
puedo producir alimento para el pez con esos desechos, puedo producir un biofloc para camarón, ¿sí? Varias cosas que puedo obtener de subproducción. También los recursos, pues definitivamente disminuye el recurso agua, ese se disminuye drásticamente, ¿sí? 99% prácticamente. El aire, se puede filtrar todo el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. Las materias primas, ¿sí? Todos los desechos del pez y de algunos desechos de la postproducción de pez y plantas, lo que hacemos es que los convertimos, ya sea en larvas de insectos, ya sea en alguna proteína a base de bacterias, para dársela de comer al pez, ¿sí? O para hacer biofertilizante la planta. Reducimos el espacio, ya que son impactos pequeños, o sea, se produce mucho por metro cuadrado, y la idea es integración de sistemas de eficiencia energética más energías alternativas, ¿no? Para bajar todos esos consumos. Generamos, como les decía, productos que nos dan una economía, pero también que a veces para, por ejemplo, algún restaurante, un hotel o una comunidad, también le brindan agroturismo, es decir, el mismo sistema de acuaponía jala a la gente, ¿no? Genera en escuelas, educación, en casas, integración familiar y pues en todos los sectores en la salud, ¿no? En 5 áreas de negocio lo que buscamos también meter es que anteriormente los proyectos los diseñábamos mucho como nada más una cuestión productiva. Hoy lo buscamos como generando negocios de varias partes, ¿sí? Buscando esos 5 puntos por lo menos en la producción, en la transformación, en la comercialización, en la recolección, en la regeneración, como algunos proyectos que ahorita les mostraré, donde realmente la parte comercial ya está integrada al sistema, la parte de recolección ya está integrada y genera a lo mejor productos que pueden ser para la misma granja o venderse para la misma granja, ¿no? Por ejemplo, un sistema 5.0 sencillo, integrado al sector casero, podría ser como donde tengo un desecho de un restaurante, una pequeña casa, que nos da los desechos para composteo, es decir, aquí hay una biomasa convertida a lo mejor a harina de insectos o a lo mejor a harina de lombriz, que nos permite dársela al pez y reducir en cierta proporción, ¿sí? A veces es la lombriz o a veces es el abono de la lombriz, el abono sólido es lo que indirectamente se come la tilapia, ¿no? Y nos genera a lo mejor una planta que no la podemos consumir, como podemos consumir el pez, y también estos nos generan de la postproducción un desecho que vuelve a entrar a la cadena, ¿no? Con un pequeño panel solar. Entonces, por ejemplo, es un sistemita para una escuela que pusimos y lo hicimos con materiales reciclados, con apoyo de la gente, ¿sí? Y además lo adoptan, lo adaptan y además le hacen mejoras después, ya una vez que los integras. Aquí está el tanque de peces, mandamos el agua cae a unas plantas, luego aquí pasa a un sistema de suelo. Fíjense, aquí está una interesante de cómo se rompen paradigmas. Anteriormente decíamos que la acuaponía era un sistema de peces integrado a un sistema hidropónico donde realmente la idea es que no haya suelo, ¿no? Porque pues, se lo trae el agua, el nutriente. Bueno, ya vemos que se puede hacer con suelo, se puede hacer acuaponía con suelo. Eso abre un panorama grande porque quiere decir que ahora podemos integrar de varias maneras a un cultivo tradicional que estaba en suelo, aprovechando los desechos del pez y aprovechando la filtración de la planta, ¿sí? Con un ligero manejo realmente. Bueno, aquí en esta imagen, pues además acá está el composteador de plantas, este es donde se almacena el agua de la lluvia del invernadero, los paneles están arriba de la escuela, paneles solares, ¿no? Otra, por ejemplo, integrada al sector pecuario, donde en este caso había un cultivo de cerdos, una granja de cerdos que pues ya no tenía muchos espacios desperdiciados y nada más producía lechones, con los desechos se le hizo un biodigestor, donde ahí pues se obtiene materia prima ya estabilizada en nitrógeno, que sirve, porque es mucha fibra todavía, sirve para mandársela a la lombricomposta, que en este caso como es rústica, pues eran camas de los cerdos que tenía sin aprovechar, ahí se hizo la parte de composteo de lombricomposta, que la lombriz se vende en este caso y el abono sólido lo que se hace es que se mezcla y se hace un flóculo para que precisamente sea una aportación de carbono, generar harina de microalga y de bacteria, que ahorita les va a hablar esta Adriana da Silva, y entonces ahí genera un biofloc suave que hace cierto recambio, porque no es muy fuerte el biofloc, hace cierto recambio, pero ese recambio lo manda a un cultivo de maralfalfa a cielo abierto, donde esa maralfalfa pues, se la da al ganado normalmente, ¿no?
Bueno, otro sistema ya más complejo y más industrializado, por ejemplo, es este proyecto que tenemos que se llama Proyecto Cero, que es un proyecto donde realmente se integra la producción de peces y plantas, pero además generan otro subproducto como es el camarón y las microalgas, ¿no? En este caso, los peces aportan parte de los nutrientes de la planta, pero también parte de los nutrientes para las microalgas y el dióxido de carbono para ambos, de los cuales se obtienen desechos de todo y se genera un ensilado, ¿sí? Una mezcla también de fermentos que se utiliza para precisamente producir el camarón en un sistema simbiótico, pero con una adición de biofloc ya en harina, en una producción de harina para hacer el camarón, como un extra el camarón en este caso, ¿no? Ya es un proyecto de mayor escala, ¿no? Bueno, este sistema de híbrido, realmente del que hablo, es un sistema que integra varias tecnologías que Adriana les hablará del bioflow, hay nitrificación, hay acuaponia, ¿sí? Y realmente aquí en la granja hemos llevado las pruebas en la granja en la que me encuentro, donde tenemos una producción de microalgas, donde también está el pez, esas microalgas se floculan con una moringa, se floculan, se le da al mismo pez, el pez se pasa a los demás tanques, se vuelve un sistema primero un sistema de biofloc, luego se transforma en nitrificación. Parte de eso, pues las pruebas que hemos hecho es con camarón, el exceso de flóculo, camarón producido sin alimentar. Claro, la realidad es de que para que sea rentable es mejor a que sea solo un complemento, no un suplemento. Y bueno, ahí se produce camarón, ¿sí? Que se puede comercializar. Esos tanques ya son más grandes para camarones que tenemos. De los desechos obtenemos precisamente una gran cantidad de nutrientes que varía su destino dependiendo de las necesidades. Puede irse a planta, puede irse a camarón, puede irse a microalga. La parte de la planta, pues hoy en día la tenemos de esta manera. Hemos estado haciéndole muchas modificaciones y seguimos, pero hoy por hoy se ve de esta manera. Hicimos ahí un segundo piso en una sección donde estuvimos probando cierta iluminación para ver que nos diera la radiación activa para la planta de abajo. Y bueno, pues también la raíz la aprovechamos un poco en las plantas, sobre todo que se cortan para vender en volumen. Bueno, hasta ahí es una presentación ahí rápida para poder permitir a mis compañeros que puedan continuar. Esto es algo de lo que es la acuaponia a diferentes escalas y la acuaponia biointegrada. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por compartirnos esta información tan Al interesante contrario. de la acuaponia. Bueno, pues seguimos con Adriana da Silva. Adriana da Silva, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Déjame abrir aquí la presentación, sí, aquí hice para ustedes. Es un gusto estar aquí nuevamente con Bofish. Año pasado estuvimos en vivo, siempre he trabajado online con ustedes en vivo, tuve oportunidad de conocer sus instalaciones. Padrísimas, me encantaron. Felicidades a todo el equipo, a Carlos, y gracias por la invitación a participar de ese diplomado. Me pone... Sí se compartió, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí estás compartiendo. Solamente no se ve. Perfecta, ya. Ahí está, muy bien. Listo. Bueno, soy Adriana da Silva, con este nombre difícil que la gente no imagine de dónde soy, ¿no? Adriana Silva es un nombre muy común en Brasil y como el acentito, ahí está fácil de saber que soy brasileña. Resido en México ya hace bastante tiempo, algunos años. Estoy en Yucatán, que es sureste de México. Yo soy zootecnista de formación, la maestría y doctorado enfocado más a acuacultura, pero trabajo con acuacultura antes mismo de entrar a la zootecnia, y en la zootecnia fue donde me especialicé en aquicultura. En la maestría fue donde aprendí el biofloc, que es lo que voy a presentar en el diplomado, y es tema de hoy para ustedes aquí en este webinar, ¿no? Yo en Brasil aprendí el biofloc en 2006, con el equipo del Dr. Wasilewski en la FURC, que es extremo sur de Brasil,
Imagina, extremo sur de Brasil, y allá se produce camarón. ¿Por qué? Porque la tecnología BioFloc nos permite producir organismos en lugares donde jamás hemos tenido la idea que se pudiera producir cualquier especie, mucho menos camarón banamey, que es un camarón tropical, ¿verdad? Entonces, parte de que vamos a hablar en la webinar de hoy y del diplomado también, a decir de las bondades del BioFloc en esas zonas muy complicadas para producir acuacultura, ¿sí? Yo soy profesora aquí en Yucatán también, en la universidad de aquí, de hace un par de años, y tengo mis propios negocios con aquicultura, donde tengo una granja desde hace 8 años que se dedica a producción de la tilapia con la tecnología BioFloc. Entonces, además de haber investigado y enseñado como docente la aquicultura, yo también soy empresaria desde hace un par de años con mi negocio apícola. A final de cuentas, ¿por qué el BioFloc es tan atractivo? ¿Por qué mucha gente lo está buscando, no? El objetivo de esa tecnología, porque no es solo el BioFloc, es una tecnología, ¿sí? El objetivo aquí es producir más con menor impacto ambiental posible. Y esta tecnología nos permite llegar a ese objetivo que casi todos los empresarios acuícolas que van a tomar ese diplomado, estudiantes, profesionistas, buscan, ¿verdad? Sí, a final de cuentas, ¿qué es la tecnología BioFloc, no? Antes de nada, vamos a entender qué es el BioFloc, ¿sí? El BioFloc es un agregado de muchos microorganismos, organismos de esos, bacterias, ojo, bacterias que no sean patógenas, ¿sí? Las bacterias buenas, también tenemos levaduras aquí, microalgas o plancton y otros elementos que no son vivos, no son organismos vivos que vamos a encontrar ahí dentro del BioFloc. Estes organismos estão associados entre si a um sustrato esse que pode ser fundo de los estanques, pode estar suspendido na água, sim? Então, pode estar em todo o nosso estanque de cultivo, sim? Esses micro-organismos têm uma função muito importante aqui, sobretudo as bactérias, que vão fazer? Eles vão ciclar a água, transformar o produto que poderia intoxicar nossos peces, no caso aqui do diplomado, eu vou enfocar a vocês com a tilápia, sim? Eu aprendi o BioFloc com camarão e fui adaptando a diferentes espécies, sim? Porque não é o mesmo, há que fazer modificações técnicas muito importantes quando usas um crustáceo, quando usas um pez, é diferente, sim? Então, aqui no diplomado, le explicarei também aí a diferença quando se faz uma produção em BioFloc para tilápia e outra para camarão. Regressando aqui, então, este floc, não? Esse agregado de micro-organismos, sim? Sobretudo as bactérias que estão aí, sim? Elas têm aí como função ciclar el agua, ¿sí? Transformando un producto tóxico muy conocido en la acuacultura, que es el amonio, en nitrito, y otro grupo de bacterias lo transforma en nitrato, ¿sí? Sí, el nitrato realmente, para que sea tóxico, tarda bastante tiempo y también hay protocolos que eliminan el nitrato del sistema. Además de todo eso, ¿no? De hacer ese proceso de ciclaje del agua, ¿no? El BioFloc también, como comenté, son formados por todos esos microorganismos. Sobre todo el fito y zooplancton trae un tema muy interesante, ¿sí? Porque eles sirven también de alimento, por supuesto, para la tilapia. A tilapia, al filtrar el agua, agarra esas partículas, ¿no? Y esas partículas la nutren, ¿sí? Entonces, de cierta forma, también lo que vamos a tener ahí es un alimento altamente de mucha calidad, ya que esses organismos são altamente digestibles para nossa tilápia e outros organismos também. Só um segundito aqui, que me vai acabar a fila. Listo, ¿sí? Y otra ventaja bastante interesante del BioFloc es que esses micro-organismos também causam um efeito probiótico, sobretudo as bactérias presentes no sistema têm um efeito probiótico, sim? Já eu pude comprovar em minha granja e todas as granjas que he atendido em todo o mundo, eu sou assessora aí já há bastante tempo também, e atendo granjas em todo, literalmente, prácticamente casi todos los continentes he ido, ¿no? Casi, ¿sí? Y ahí habíamos visto el mismo efecto probiótico, disminuye la enfermedad. Ya hay un problema serio con la tilapia en Latinoamérica con relación a las enfermedades. Entonces, nosotros hemos observado que con la tecnología BioFloc hemos visto que prácticamente los animales no se enferman. No que eso nunca va a pasar, si descuida,
Se descuida su cultivo, puede ser que sí, pero nosotros aquí en el curso que vamos a enseñar es que eso no pase, ¿no? Todas las bondades ahí que tiene el BioFloc. Aquí para que ustedes puedan observar, ¿no? El floc nunca tiene el mismo formato, ¿sí? É um formato distinto, não? Dependendo de cada processo. Nosotros vamos a enseñar un protocolo aquí bien fácil que ustedes utilizarem. ¿Y qué es la tecnología BioFloc? Adriana, me hablaste que es el BioFloc, ya entendí, son un agregado de microorganismos que están en el estanque, ¿no? Junto con otras sustancias también, ya que no hace recambio, hay mucha materia orgánica, coloides del agua, ¿no? Se ve, aquí estamos viendo la imagen, pero ¿qué es la tecnología? La tecnología BioFloc es lo que necesito para que esses microorganismos estén vivos y activos y que esa materia orgánica ela pueda ser manejada de uma maneira eficiente, não? Então, essa é a tecnologia BioFloc. Então, no diplomado, nós o que vamos ensinar a vocês é manter o floc vivo e ativo a favor da tilápia, que é a espécie objetivo aqui de minha parte, do diplomado, sim? Esse manejo é o que vocês vão aprender aqui no diplomado, para manter o floc vivo e ativo, sim? Porque são micro-organismos que estão vivos e há que cuidá-los, assim como cuidamos da tilápia, não? Há montão deles aqui na imagem para que vocês possam ver um montão de micro-organismos, ¿no? Os organismos vivos. A imagem aqui, o central, é um floc microbiano visto al microscópio, ¿sí? Então, nós podemos ver aqui, alrededor dele, uma série de micro-organismos que podem estar associados a ele. Então, é muito importante que nós, na produção, estemos pendentes que esses micro-organismos possam estar aí trabalhando a favor da produção, ¿sí? Então, aqui controlar. Entonces nosotros tenemos que aprender quién son ellos, cómo controlamos a ellos, ¿no? Si el objetivo de BioFloc es menos recambio o cero, es que esos organismos sirvan de alimento también para el floc y que no tenga, y que yo pueda producir más en un espacio pequeño, hay que un protocolo para eso, hay que aprender a alimentar esses organismos também. Esses organismos têm algo muito interessante, eles, a maioria deles consumem sim, oxígeno, praticamente todos, não, perdão, todos consomem oxígeno. Então, aqui não pode faltar a aeração. A aeração que é um tema muito importante na aquicultura, sim? O floc tem também matéria orgânica. A matéria orgânica suele ser pesada. Então, o que vemos normalmente é que o floc vai sedimentar hacia o fundo do estanque, sim? Então, o que temos que fazer, además de añadir oxígeno con los equipos de aeración, es que ese equipo también levante esa materia. Entonces, aquel equipo de aeración es muy importante, porque tiene muchas funciones y esas dos son fundamentales. Oxigenar y mover el agua para que no esté decantada en el fondo, que puede causar un problema futuro, ya que no hay recambios, ¿no? ¿Sí? Y ese sólido se va a acumular, porque imagina, un ciclo de la tilapia dura promedio 6 meses sin recambio de agua. Imagínense. Entonces, hay que controlar los sólidos. No hay que hacer recambios. Hay que sacar nada más el sólido. Entonces, nosotros aprendemos aquí también cómo hacer eso, ¿sí? Como hay muchas bacterias, y hay un tema ahí de las bacterias, que una puede reemplazar la otra, etc. Entonces, aquí también tenemos algunos manejos para que tengan las bacterias necesarias, que ella tenga un espacio necesario para que puedan crecer y ciclar el agua, y tenemos todos los grupos ocupamos para sacar amonio, para sacar nitrito. Entonces, aquí utilizamos de sustratos artificiales para aumentar el área, ¿no? Para que esa bacteria crezca, tenga suficiente espacio y recursos para que ela pueda crecer también. ¿Qué más? Esses micro-organismos, em especial las bactérias que queremos que crezcan no estanque, ellas também, hay un grupo, são de vários orígenes. Vamos allá un poquito de bioquímica, ¿no? Para que la gente vaya aprendiendo un poquito aquí con nosotros, ¿no? Dentro del grupo de esos microorganismos, ellas tienen diferentes tipos de manera de conseguir energía. Vamos allá, conseguir energía para que ellas puedan crecer, reproducirse, etcétera, ¿no? Algunas utilizan luz de sol y nutrientes, y otras nosotros tenemos que añadir esa fuente de alimento que va a dar a la energía para que crezcan, ¿sí? Las principales bacterias que tienen el floc utilizan una fuente de
de alimento que está ya en el estanque, que es el nitrógeno, ¿no? De ahí ella agarra nitrógeno, que es una maravilla para nosotros, pero ni solo de nitrógeno vive, ¿no? La tilapia, ¿no? Ni solo de picanha vive el brasileño, ¿no? También queremos otros alimentos. Entonces, aquí, ¿qué agregamos eso? Agregamos el carbono, que es lo que necesita un grupo de bacterias muy importantes dentro de Biofloc, ¿no? Bacterias heterotróficas, para eliminar ahí el amonio. Y luego tenemos otros grupos de bacterias que necesitan otra fuente de carbono, que es inorgánico. La primera, carbono orgánico, la segunda, carbono inorgánico. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos son fertilizaciones para que esta bacteria tenga su alimento, capte energía y puedan hacer el proceso de transformar amonio en nitrito, nitrito a nitrato. Entonces, aquí en el curso ustedes van a ver cómo se hace, ¿no? Con nosotros. Aquí ustedes van a ver. ¿Sí? Aquí solo unas imágenes de cómo nosotros sacamos el exceso de sólidos del estanque a través de la decantación, a través de la clarificación, ¿sí? Cuidamos mucho el agua. Normalmente, un cultivo acuícola tradicional, nosotros medimos tres elementos básicos, ¿no? Temperatura, oxígeno y pH. En una producción en Biofloc, nosotros medimos más parámetros. ¿Por quê? Porque hay que estar completamente controlado. La parte buena de controlar es que vamos a estar seguros que la tilapia está creciendo en tiempo y en forma, ¿sí? Aquí no es nada empírico, todo es analítico. Entonces, cuidamos procesos físicos, químicos, biológicos y tecnológicos para que esa agua de cultivo esté apta para que la tilapia crezca en su tiempo y forma, y de preferencia un poquito antes, que nosotros hemos tenido la experiencia de que en el Biofloc, como filtra toda el agua y de ahí capta las partículas, la tilapia, ella puede llegar en un tiempo menor. Nosotros aquí en Yucatán llegamos en 5 meses a la talla de 500 gramos, 550, que es la talla aquí de México, ¿sí? Aquí algunos equipos de aeración que se puede utilizar, dependiendo de la etapa que está, se utiliza un grupo, un aerador, y la engorda otro grupo, otra aeración. Nosotros utilizamos aeración mixta, sim, porque hay que tomar cuidado con el tipo de aerador que va a escoger para no romper el floc. Aquí los sustratos artificiales que le comenté, que donde están colonizados nuestros microorganismos, ese agregado de microorganismos y la materia orgánica también que forma el floc, es importante colocarlo. Esa imagen que ustedes están viendo es de camarón. Para tilapia, en el curso yo explico cuál es el sustrato que uso. No uso sustratos artificiales para tilapia, esa se utiliza para nuestros crustáceos, ¿sí? Pero es importante tener sustrato para que la bacteria pueda crecer, los grupos que quiero que hacen ciclado del agua crezcan, y también para evitar exceso de sólidos en el fondo del estanque. Entonces, muy importante usar sustratos, ¿sí? Y comentó Carlos ahorita que yo iba a platicar de la harina de desecho de Biofloc. Un tema que nadie le gusta cuando estamos en una granja es los desechos de Biofloc, ¿sí? Porque materia orgánica, lodo, nadie le gusta el lodo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, en vez de voltearnos a espalda al lodo, nosotros vamos. ¿Qué hacemos con ese lodo? Hemos investigado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que se puede hacer con ese lodo. Se puede usar como mesmo inóculo para otros flocs, hacer mi bioreactor a partir de eso, ¿no? Nosotros podemos utilizar también para hacer harinas, que es lo que nosotros estamos nos dedicando ahora. Yo tengo varias dietas hechas basadas en harina de Biofloc, ya usado para a mesma tilapia, para camarão, para peces de ornato y también para pepino del mar, com apoyando una investigación de un compañero aquí de Yucatán, ¿sí? Y hay otros usos también para el desecho del floc, ¿no? Esos son los que nosotros utilizamos aquí, ¿no? Hay un proceso para hacer la harina, por supuesto, y la podemos utilizar. Hemos visto, mira qué interesante, la harina del Biofloc de aquí, de mi granja, he llegado a tener hasta 40% de proteína, ¿no? Analizada en el laboratorio. Es un montón de proteína. Un costal de alevín tiene 40% de proteína. Mira qué fantástico. De hecho, ahorita en mi granja tenemos rodando un proyecto nuevo con inclusión de harina de Biofloc para tilapia roja, que estamos haciendo aquí algunas investigaciones, ¿sí? Es fantástico la harina de Biofloc como dieta también para otras especies. Y lo más interesante de Biofloc, yo creo, para los productores es la posibilidad de intensificar el sistema. Sí, ojo con la intensificación. Para intensificar el know-how que yo ocupo para Biofloc no es el mismo know-how de un sistema
aquapónico y que ustedes van a ver aquí con los expertos, uno de los principales expertos en el mundo acá, del diplomado. No es el mismo sistema de recirculación que también ustedes van a estudiar aquí en ese diplomado, es diferente. Entonces aquí, para producir en Biofloc, es un know-how distinto, la intensificación es bastante, ¿sí? El uso de área es menor comparado con otros sistemas tradicionales, costo de instalación llega a ser alto por el sistema de aeración, sin embargo, con la venta de esos organismos a un menor tiempo, las ganancias, ¿no? Las utilidades pueden pagar rápidamente toda esa inversión. Entonces, tranquilos, ¿no? Pero hay que decir que hay que invertir en sistemas de aeración y también un sistema de emergencia. Si se va la luz, es muy peligroso. No se puede empezar un sistema súper intensivo sin un sistema emergencial, ¿no? Una planta de emergencia. Aeración 24/7 usa mínimo o cero, así mínimo recambios de agua. Y mucha bioseguridad, porque afinal de contas todo va a estar siendo controlado. ¿Sí? Tengo clientes que trabajan hiperintensivos. Yo siempre recomiendo que no pase mucho de 50 kilos por metro cúbico, que es un mundo de tilapia, ¿sí? Pero hay quien prefiere trabajar con producciones muy intensivas, solo comentando que esos sistemas hiperintensivos son sistemas extremadamente controlados, con gente realmente que trabaja bastante tiempo con Biofloc. Yo recomiendo para los productores que están empezando no pasar de 50 kilos, que ya es bastante, ¿sí? Nosotros en la granja, como no está cubierta la granja, nosotros trabajamos ahí entre 30 y 40 kilos. Una vez que nosotros logremos colocar malla sombra en todos los tanques, podemos aumentar esa producción sin ningún problema, ¿sí? Una granja convencional que está trabajando hasta 50 kilos, yo creo que está más que suficiente, ¿sí? Aquí algunas imágenes de mi granja para ustedes, tengo algunas. Ahí comentar también que en el caso del Biofloc, mucha gente pregunta, ¿puedo producir tilapia en Biofloc todo el ciclo o por etapas? Pues ahora sí que, como guste el cliente, nosotros aquí en mi granja trabajamos todo el ciclo, desde el alevín hasta la cosecha, ¿sí? En Brasil, yo tengo algunos clientes que atendo allá, en otras partes del mundo también, que prefieren trabajar la primera etapa nada más, porque la engorda prefieren hacer en jaulas. Entonces, también una opción es producir, mira, como pueden ver en la imagen, es un lugar, es sur de Brasil, entonces es frío, entonces pone un invernadero para mantener las temperaturas, los tanques son pequeños, y ese productor lo que hace es comprar su alevín a 1 gramo de laboratorio, lo engorda hasta 50 y lo vende a las jaulas que él tiene ahí cercana, allá en Brasil, y es un nicho de mercado bastante interesante para ellos. Está creciendo mucho en Brasil, ese nicho en Brasil. Acaba de salir el informe que la producción de tilapia está, así, ultrapasó, si no me engaño, las casi 500,000 toneladas anuales, ¿no? Entonces, es una producción bastante grande, ¿sí? Entonces, aquí una opción para quien quiere trabajar con tilapia en la primera etapa, es la producción de los alevines o juveniles hasta 50 gramos. Y lo más importante aquí es capital humano, ¿no? El Biofloc debe ser manejado por quien sí conoce las bases de la tecnología. Ustedes están en el camino correcto, están aquí en el webinar, y les invito a participar aquí del curso que Bofish está promoviendo, ¿sí? Entonces, a un ratito lo voy a abrir para preguntas, caso ustedes tengan alguna duda acerca de la tecnología Biofloc. Fue un gusto y era eso para esa introducción, ¿no? Hay muchas más cosas interesantes ahí que ustedes van a ver en el diplomado, pero aquí hay una intro realmente para que ustedes conozcan de manera general Biofloc. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, voy a platicarles un poquito de este diplomado que nos comenta Adriana. Vamos a tener un diplomado la siguiente semana en el que varios expertos van a estar compartiéndonos sus conocimientos, entre ellos, pues, Carlos León y Adriana da Silva, quien nos estuvo aportando toda su expertise en Biofloc. Este diplomado es un diplomado diseñado para todas aquellas personas que buscan un conocimiento más avanzado en cálculo, diseño, operación y construcción de los sistemas comerciales de acuaponía. Sin embargo, va a haber otros temas muy interesantes como
pues ya vimos ahora el biofloc, microalgas, la integración agroacuícola, la acuaponía comercial, sistemas multitróficos, también temas como el alimento alternativo y energías alternativas. Y va a ser muy interesante porque tiene 10 semanas de duración, entonces es bastante completo el contenido, además de que, bueno, lo pueden ver desde cualquier dispositivo, desde su celular, tablet, desde su computadora, ¿no? Y es realmente muy amigable la plataforma. Son 100 horas de contenido y además de interesante es que cada semana vamos a tener foros en vivo con los instructores. Eso quiere decir que, bueno, ellos van a estar contestando sus preguntas y bueno, aquí les voy a compartir en el chat el link para que ustedes puedan revisar la información. Vamos a tener expertos de México, de Brasil, de Chile, de España, entre ellos, bueno, Carlos León Ramos, Germán Merino, quien ya ha estado con nosotros compartiendo y colaborando previamente en otros webinars y en los congresos. Él es experto en sistema de recirculación acuícola. Mauricio Merenciano de Brasil, experto también en biofloc. Adriana da Silva, quien también es experta en biofloc. Juan Pedro Corona, quien él es experto en hidroponía. Juan Carlos Benítez, que en unos momentos más va a ingresar con nosotros. Él es experto en hidroponía y forraje verde. Eduardo Juárez, experto en microalgas. Renzo Pepe desde Chile, experto en acuaponía en zonas áridas. Evni Casarina desde México, experta en película nutritiva. David Celdrán desde España, experto en acuicultura simbiótica. Y Juan Larrinaga, él es experto en zonas desérticas y agua salobre. Entonces aquí les voy a compartir un pequeño video de lo que trata este diplomado y en el chat les voy a dejar el link por si quieren revisar ustedes la información. De antemano, pues muchísimas gracias. Y al terminar este video vamos a continuar con Juan Carlos Benítez. Y por último, vamos a tener la serie de preguntas y respuestas. Los que queden al final, bueno, también les vamos a compartir alguna información interesante para los que quieran inscribirse a este diplomado. Pues, como ven, va a ser un diplomado muy, muy interesante. Estoy aquí poniendo en el chat el link y alguna información relevante de este diplomado. Les comento que a los que hayan sido alumnos de diplomados anteriores o de cursos anteriores, pueden acceder a un 20% de descuento. Bueno, solo vamos a esperar, parece que Juan Carlos Benítez está ahí ingresando y vamos a esperar a que se ingrese, parece que ya está ahí. Les comento que todos estos webinars van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube para los que pues no pudieron estar aquí presente o los que quieren verlo nuevamente, parte de esta información relevante. Y por favor, poner sus preguntas al final, vamos a estar leyéndolas y contestándolas, entonces pueden ponerlas aquí en el chat y al final vamos a responderlas. Les comento que, bueno, el ingeniero Juan Carlos Benítez pudo integrarse finalmente a este webinar, entonces vamos a darle oportunidad de que nos comparta su experiencia. Bueno, pues les comento que él es ingeniero
agrónomo de la Universidad de Guadalajara, él es originario de México, y bueno, él ha participado en diferentes proyectos, entre ellos pues también ha colaborado con Bofish, y él es experto en hidroponía, en invernaderos y bueno, también en climas controlados, ¿no? Por favor, Juan Carlos, estamos listos. Si quieres ayudarnos con tu presentación de tu expertise, y yo tengo aquí tu presentación para mostrarla. Bienvenido. Buenos días, ¿me escuchas? Te escuchamos, sí, te escuchamos. Perfecto, Perdón. muy buenos días. Pues una disculpa a todos y bueno, muy buenos días, ya estamos aquí presentes con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, intentaremos hablar un poco más sobre hidroponía, sobre ventajas, desventajas y sobre un producto, un subproducto de la hidroponía que, pues bueno, efectivamente está revolucionando al mundo, ¿no? Pero bueno, iniciemos un poquito. Pues mi nombre es Juan Carlos Benítez, soy miembro fundador de Hidroponía GDL, una empresa que nos dedicamos a la capacitación, al montaje de invernaderos, sistemas y pues plantas de producción hidropónica. Entonces, pues bueno, creo que iniciaremos con nuestra presentación. Bien, bueno, pues hoy hablaremos de los microgreens. ¿Qué son los microgreens? Fíjense, esta es una rama de la hidroponía que lleva un proceso totalmente orgánico y es la producción de pequeñas plántulas generadas a partir de humedad y calor y que nos van a ofrecer todos los beneficios, minerales, vitaminas, aminoácidos que tiene la semilla disponible para nuestro uso, consumo y aprovechamiento. Pasamos a la otra, muy bien. Bueno, pues una semblanza rápida mía es que, bueno, estudié en la Universidad de Guadalajara, tengo experiencia ya aproximadamente 40 años en el medio agrícola, pues hemos trabajado en algunos proyectos, fabricación de invernaderos, montaje y puesta en marcha de sistemas, tenemos producción de planta, nos dedicamos específicamente a cursos, talleres y suministro de materiales, que es una situación un poco complicada a veces en algunos de nuestros países, que no tenemos pues la alternativa de todos los elementos como los quisiéramos. Nosotros tenemos que estar innovando, inventando y preparando. Así que bueno, cuenten conmigo para lo que puedan ocupar en este tipo de sistemas, en este tipo de procesos, que bueno, los iremos viendo poco a poco. Adelante, por favor. Bueno, hidroponía, hemos oído hablar de hidroponía, sabemos de alguna manera qué es, la hemos visto, la hemos integrado posiblemente en nuestra alimentación, pero la hidroponía, bueno, pues proviene de dos vocablos griegos, uno que es hidro, que significa agua, y ponos, que significa labor o trabajo. O sea que ya de alguna manera, vamos a decir, resumida y en un solo concepto, podemos considerarlo como agricultura sin suelo. La hidroponía es la agricultura sin suelo. Miren, las técnicas de hidroponía existen varias. Quiero mencionar solamente algunas rápidamente, algunos ya las conocerán, pero bueno, no estará de más que hagamos un pequeño recorrido. Miren, es una técnica de hidroponía que es solamente germinación, en las cuales no ocupamos solución nutritiva, no ocupamos grandes extensiones, inclusive ni invernaderos siquiera. Es la primera etapa que es a base de germinación, en la cual tenemos dos vertientes muy importantes. Una, que es el forraje verde hidropónico. Esta es germinación de semillas a temprana edad para ofrecerlos como alimento al ganado. Cualquier tipo de ganado, incluyendo a los peces. Hemos por ahí hecho algunas pruebas con Bofish. Carlos recordará que hemos llevado maíz, trigo, sorgo a dar de comer a los peces en las tinas. Así que bueno, de eso nos hablará él posiblemente un poquito más. Y otra alternativa que tenemos son los microgreens o brotes. Es el mismo proceso del forraje verde hidropónico en base a calor, temperatura y humedad relativa, y están disponibles, esto sí, para consumo humano. La gran diferencia es que, bueno, un material requiere más tiempo para su germinación y preparación, y los microgreens o brotes, pues en promedio entre 4 y 5 días están disponibles para su aprovechamiento. En el siguiente paso podemos ver los sistemas hidropónicos de recirculación, los cuales, bueno, tenemos el NFT como un referente principal, que es Nutri-Fruit Technique, y en el cual el agua está circulando
por medio de los sistemas, y pueden ser tubos, canaletas, inclusive algunos sistemas de flotantes pueden ser también que estén recirculando el agua. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de recirculación? Bueno, que se está obteniendo una oxigenación permanente al tener el flujo del agua y mejor aprovechamiento de la solución nutritiva en base a esa interacción que hace la oxigenación. Y tenemos otra técnica de hidroponía que es de estacionaria, que es muy parecida a la recirculación, pero en este caso las raíces están fijas, están flotando, o DFT. Esto lo vemos normalmente en las granjas acuícolas, donde trasladan el agua hacia las tinas largas, donde están flotando las plantas. Aquí también tenemos que cuidar mucho la oxigenación, como en la recirculación está en movimiento y en la estacionaria está inmóvil. Bueno, pues por eso ustedes ponen unos sistemas de oxigenación, los flowers, y que están integrando oxígeno hacia sus tinas para que las plantas puedan estar en una interacción, como dijimos, entre oxigenación y aprovechamiento de solución nutritiva. Y tenemos una tercera técnica de hidroponía que la llamamos con sustrato. Este tipo de sustrato puede ser coco, perlita, arenas, carbón, y que se puede dividir entre estos materiales como orgánicos, ¿sí? O como inorgánicos. Los inorgánicos, bueno, son las espumas, esponjas y materiales creados por el hombre. Y los orgánicos, pues cualquier tipo de piedra, carbón, arena, arcilla que existe en la naturaleza. Es que, bueno, rápidamente vimos unas técnicas de hidroponía que podemos aprovechar. Aquí estamos viendo la técnica de NFT o solución recirculante, unas mesas de 3 metros de largo por 1,20 de ancho, en las cuales tenemos una densidad de planta de 110 plantas en esa mesa. Entonces, estamos hablando de que en promedio traemos entre 30 y 35 plantas por metro cuadrado con un sistema muy simple, muy básico, hecho de tubo de PVC. Una recomendación, todos estos materiales, vuelvo a decirles, no existen como tales, no es un tubo para hidroponía. Es simple y sencillamente que tenemos la necesidad de integrar algunos elementos que ya existen para nuestro uso y beneficio. Entonces, siempre será que los tubos que usemos, pues, sean nuevos, sean totalmente inocuos, para que no tenga yo ninguna probabilidad de alguna contaminación. Entonces, esta unidad es muy pequeña, produce aproximadamente 400 plantas por semana. Es una unidad de 6 metros por 12, en la cual caben 8 mesas. Entonces, tiene aproximadamente entre 800 y 900 plantas todo el tiempo disponible. Así que, bueno, es una alternativa de NFT en hidroponía. Adelante. Y bueno, aquí tenemos unas alternativas un poquito ya más completas. Pueden ver a la izquierda, estoy por cierto ahí con Carlos León, ahí en sus instalaciones, donde tenemos el sistema hidropónico estacionario, donde el agua está oxigenándose por medio de los sistemas integrados de oxigenación, y pueden ustedes ver las raíces, cómo crecen de una manera limpia, de una manera sana, y porque están en las condiciones propias de humedad, temperatura y nutrición. En la del medio ya son con sustratos, como les decía, es una plantación de jitomate bola. Esta es una plantación que va todo su producto de exportación hacia el norte, hacia el país del norte, Estados Unidos. Y bueno, pues ahí hacemos mediciones, hacemos controles de temperatura. El caso del sustrato, medimos humedad relativa, conductividad eléctrica, las partes por millón que se aportan en la solución nutritiva, pero es una parte importante de la hidroponía ya entrando en el área de sustratos. Y en la tercera fotografía a la derecha tenemos unas bolsas con producción de pepino. Esto está en coco, en una mezcla de coco, de polvo y fibra, y tiene un poco de pitmos para dar y aportar la solución nutritiva y retener un poco de materia orgánica. ¿Seguimos? Y bueno, la hidroponía es para todos. Pueden ver ustedes a la fotografía de la izquierda cómo familias enteras, adultos,
adultos mayores y jóvenes, trabajando a la par en un sistema hidropónico de tubos de PVC. Y a la derecha, pues hombre, nuestra mayor gusto y alegría, trabajar con niños, ¿verdad? Que los niños conozcan qué es la hidroponía, qué es un sustrato, qué es una plántula, solución nutritiva, y que puedan manejarla y sobre todo hacer conciencia de que nosotros podemos cultivar lo que nosotros nos podemos comer. No hay cosa más gratificante que comerse lo que uno sembró, lo que uno germinó, lo que uno nutrió. Así que bueno, les voy dejando un poquito de mensaje, ¿no? La hidroponía es para todos y todos podemos practicarla. ¿Seguimos? Pero bueno, todos hemos, creo, en nuestras escuelas llevado esta práctica del frijolito en algodón. Esto ya era hidroponía, fíjense. Ya hacíamos hidroponía hace años, ¿verdad? O sea, poner el frijol, ofrecerle las condiciones de humedad relativa y de temperatura justas. Lo primero que hace, intenta fijarse, sale un brote de raíz o una base radicular para fijarse y enseguida nos da un brote vegetativo. Ese brote vegetativo inicia principalmente con las hojas no verdaderas, las cuales son las cubiertas de los cotiledones. Y como una segunda etapa, viene la generación del brote como hoja verdadera, que es la que realmente va a a absorber de la radiación solar la energía para convertirla en clorofila. Así que todos los que hicieron esta práctica ya hacían hidroponía, señores. Y miren, el concepto de la germinación es muy fácil, ¿no? La germinación es un proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una planta. Pero ¿por qué no las semillas que están en costales, que tenemos en la cocina, que tenemos en el almacén, en la alacena, en los mercados, en las tiendas, por qué no germinan? ¿Por qué están ahí latentes? Bueno, pues no germinan porque no tienen las condiciones de humedad relativa y de temperatura que se requieren para detonar la germinación como tal. Entonces, sí es importante que sepamos que una vez que nosotros le aportamos a las semillas la solución nutritiva o la humedad relativa y el calor, empieza este proceso. Y como dijimos, lo primero que sale es la radícula o raíz afianzadora. Y después vendrán las hojas no verdaderas y luego las verdaderas en base a la producción de cotiledones. ¿Seguimos? En la germinación distinguimos tres fases muy importantes. Esto se los quiero comentar porque nosotros podemos hacer una práctica de germinación y no funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no aportamos debidamente la temperatura, no aportamos debidamente la humedad o nos pasamos de la humedad, ¿verdad? Fíjense, estas tres alternativas que tenemos aquí, fases de la germinación, son muy claras y son para considerarse. Miren, en la primera fase, que se llama hidratación, en esta fase se produce una intensa absorción del agua por parte de la semilla. Cuando nosotros hidratamos semillas, siempre tenemos un aumento en el peso, o sea, la semilla recibe la hidratación y sube o aumenta su peso en promedio un 20%. Eso significa que la semilla está hidratándose perfectamente. Si la semilla no generó un peso por lo menos del 20%, entonces no hicimos correctamente nuestra hidratación. En la segunda fase, que es la germinación, en esta fase la absorción del agua se reduce bastante, inclusive puede ya no absorber nada porque está llena la semilla. Si nosotros nos pasamos después de un tiempo razonable, dependiendo del tipo y variedad de la semilla, en dejarla en hidratación, podemos ahogarla. O sea, ¿qué pasa? Pues la planta morirá, la semilla morirá porque está ya saturada de agua y sigue en constante inmersión en el agua. Entonces, en la primera hidrata hasta un 20%, crece su peso, y en la segunda detiene totalmente. Ahí nosotros tenemos que retirar nuestras semillas y dejarlas en un área donde ya no reciban humedad. Y la tercera fase, que es la de crecimiento, esta se caracteriza porque la absorción del agua vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria, que es la oxigenación. ¿Por qué aumenta de nuevo la absorción del agua? Porque la planta ya está creciendo y necesita estar humedeciendo y manteniéndole con la humedad relativa necesaria a toda la planta. El tallo, las hojas, los brotes, las flores en su caso, o inclusive los frutos. ¿Seguimos?
Seguimos, por favor. Ahora, ya con lo que hemos hablado, vamos a completar la información sobre los microgreens. Miren, los microgreens son una forma pequeña de hortaliza y hierbas de hojas jóvenes comestibles. Si ustedes se fijan, les hablé que la primera etapa de la germinación fue hidratar la semilla. La segunda etapa detiene la absorción y nos da ya los primeros brotes. Los primeros brotes son las primeras hojas que vimos. En este caso, ahí ya tenemos un microgreens o un brote vegetativo. Y es la manera en la que lo podemos aprovechar y consumir. No son lo mismo que un germinado, hay que tener esta proporción. La diferencia principal es que uno se consume, en el caso del germinado, consumimos la raíz y casi nula presencia de brote vegetativo. Y en el microgreen consumimos de la semilla para arriba, que es el brote, su tallo, sus hojas y casi nula presencia de raíces. ¿Sí? Vamos a ver una lámina un poco más ilustrativa. Aquí tienen esta lámina donde dice el germinado. En el germinado, el crecimiento y aprovechamiento es el desarrollo de la raíz, con casi nula presencia de clorofila, como pueden ver ustedes, ¿no? Entonces, y pueden ver ahí la imagen que está totalmente blanca la raíz, que es lo que conocemos como un germinado. Y en el microgreen o brote, el desarrollo foliar es el aprovechable con la mínima presencia de raíz, potencializando olores, sabores, ¿sí? y demás ventajas que podemos tener en la aprovechamiento y producción de los microgreens contra el germinado. Ojo, no es una rivalidad, no son productos antagónicos, es simplemente que en la presentación de un germinado tenemos un aprovechamiento máximo de fibra y de agua, humedad incorporada. Y en el caso de los microgreens, el desarrollo lo tenemos porque estamos aprovechando todas las vitaminas, minerales, aminoácidos y productos biológicos que están disponibles para nuestro aprovechamiento. ¿Sí? ¿Podemos seguir adelante? Bien, hoy en día los microgreens se utilizan en acentos de sabor, de color, ¿sí? Y los aportan los chefs en los restaurantes de alta cocina para otorgar a los platillos un aspecto delicado, aparte de la aportación de sabores, texturas, colores, ¿verdad? Y que hay, por ejemplo, algunos microgreens o algunos vegetales que solemos no comer con tanta frecuencia, por ejemplo, la cebolla, ¿sí? Hablemos de la cebolla y que bueno, simplemente muchos la evitamos porque a lo mejor es muy fuerte, porque no me cae bien. Bueno, un microgreen de cebolla es algo totalmente diferente, es una pequeña vara, un pelillo verde, de sabor muy sutil, de fácil asimilación, de fácil implementación en otros platillos y que permite que se pueda crear una buena alternativa entre un producto que posiblemente no consumimos con mucha frecuencia contra ya un platillo hecho en el cual lo podemos disfrutar en cualquier momento, en cualquier disposición de nuestra verdura, de nuestra ensalada, de nuestra sopa, inclusive hasta ser guisados con ellos mismos. ¿Podemos seguir, por favor? El tiempo de cultivo de los microgreens es en promedio una semana, dependiendo de las variedades, aunque hay algunas que pudieran llegarse hasta 2 semanas. Por ejemplo, el apio, por ejemplo, la zanahoria, que son de alguna manera unas semillas que son un poco más tardadas, no son tan precoces como los rábanos, como el cale, el melón, y que ellos normalmente en 2 semanas los podemos, en una semana, semana y media los podemos consumir. La cosecha se sugiere que sea con tijeras porque para que no desgarremos la planta, para que no tengamos un punto más de contaminación, ya que son a corte y a platillo, del cortar y servir, cortar y servir. Algunos productores ya venden o evitan que de alguna manera
pueda entrar en cierta contaminación su producto y ya lo venden en cajitas cortado y listo para servirse sobre los platos o sobre las ensaladas. Pero bueno, son dos alternativas, venderlos vivos o venderlos ya a corte, que ya sería disponible para los platillos. Ustedes los pueden encontrar en supermercados, en tiendas de autoservicio o en restaurantes que ya los acostumbran y que los tienen disponibles para su consumo. Pasamos a la que sigue, por favor. Y miren, cuando las semillas comienzan a germinar, esto es muy importante, se libera gran cantidad de enzimas necesarias para que la planta se desarrolle. Aquí la cosa es que esas enzimas y toda esa cantidad de energía que la planta usaría para crearnos una planta nueva, la vamos a aprovechar nosotros como humanos en nuestro alimento. Así que, fíjense bien, lo que produce como almidones, nosotros lo podemos aprovechar como azúcar. Lo que produce como proteínas la planta, nosotros lo aprovechamos como aminoácidos. Y la grasa que tiene como parte de su propia alimentación, nosotros la aprovechamos como ácidos grasos. Eso quiere decir que estamos tomando unos componentes, unos nutrientes ya refinados por la planta y disponibles totalmente para nuestra alimentación y nuestro provecho. ¿Podemos seguir, por favor? Miren, esta lámina me encanta, es yo creo que de lo mejor que he visto en mis años de agrónomo aquí caminándole por el mundo. Miren, tengo dos estructuras químicas. A la derecha, la clorofila, que es lo que pasa por medio de las plantas dentro, y la hemoglobina, que es nuestra sangre, que pasa por nuestro cuerpo, por nuestras venas. Fíjense bien cómo la estructura es la misma, solamente cambian dos elementos importantes al centro. En el caso de las plantas, el magnesio, y en el caso de la hemoglobina, el hierro. Así que la clorofila vegetal tiene magnesio al centro y la hemoglobina o sangre humana tiene hierro al centro. Como pueden ver, las plantas y nosotros, pues somos hermanos, ¿verdad? Somos por lo menos dos especies muy parecidas y que hasta en nuestra constitución de molecular, en nuestro movimiento sanguíneo, somos muy parecidos. Así que por eso tenemos esa afinidad en la cual estamos en aprovechamiento pues total, ¿no? Cuando nosotros consumimos plantas que tienen este tipo de formación química, pues automáticamente estamos preparados genéticamente para aprovecharlo, ¿no? Es nuestro metabolismo muy parecido a los de ellos. Así que bueno, me gustaría que guarden esta imagen para que siempre que veamos algo verde y que lo comamos, sepamos que estamos alimentándonos con nuestro producto correcto, con lo que nuestro cuerpo genéticamente está preparado para recibir. ¿Seguimos? ¿Qué necesitamos para producir microgreens? Pues muy fácil, fíjense, tres productos que son fáciles de conseguir. Primero, semillas nuevas, de preferencia, sin tratar, que no tengan tratamiento, que no hayan sido pasados por un tratamiento de aplicaciones de insecticidas, de fungicidas, de herbicidas, que estén más limpias posibles las semillas. Esto es fácil de conseguir, ya que si nosotros podemos ser nuestro propio abasto, pues bueno, creo que podrá ser posible. Pero si no podemos hacerlo, ya existen empresas que nos pueden ofrecer semillas sin tratamiento, semillas nuevas y que tengan buena calidad. Enseguida necesitamos un sustrato que pueda garantizarme primero inocuidad y calidad. Ante todo, porque este es un elemento de consumo humano. Por lo tanto, no podemos jugárnosla en que, pues bueno, ¿qué la voy a hacer, no? Algo importantísimo es evitar a toda costa cuadros de fungosis, cuadros bacteriológicos. En el caso, por ejemplo, del humus de lombriz y ese tipo de productos que de por sí ya son bacterias, aunque puedan ser benéficas con la aplicación de humedad relativa extrema y un calor extremo, pues bueno, podrían detonar nuevas bacterias que no sería lo conveniente, ¿verdad? Y el último punto, pues es el agua. Agua es un poco de riego y temperatura y controlar nuestra humedad. Eso es todo lo que necesitamos. Iremos viendo un poquito más adelante cómo se pueden hacer esto y al final vamos a hacer un video aquí o vamos a anexarnos en cámara en vivo para que puedan ver los que tenemos ya aquí. Seguimos, por favor.
Bueno, este es un proceso sencillo. Es una espuma fenólica de baja densidad que se destruye automáticamente sola, que no nos quede nada, no es contaminante. ¿Qué tenemos que hacerles? Si se fijan en la parte izquierda superior, tenemos un aditamento de alta tecnología, le digo yo, que es un tenedor, y que va a servirnos como una rastra, como un tractor para hacer unos pequeños surcos en la espuma. Vamos a pesar 5 gramos en promedio de semilla para poner en un espacio de 10 por 10 centímetros y vamos a saturar nuestra espuma fenólica con agua limpia de preferencia. Como en este proceso todo lo que vamos a hacer es comestible, digamos así, pues no hay que escatimar en la calidad del agua, ¿sí? Entonces sugiero que en este caso pongan o usen agua de garrafón o que no sea del grifo, ¿verdad? De preferencia, ya que va a ser tan poquita, pero que llevemos la calidad de evitar una posible contaminación. ¿Seguimos? Y bueno, una vez que hemos puesto la semilla, pues empieza la magia, ¿no? Pueden ver arriba las 2 fotografías de arriba, una es de cale y otra es de rábano. Otra, a un lado tenemos jícamas, tenemos amaranto, y bueno, así es como van creciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos pasar a la otra. Y bueno, con esto podemos darnos una idea de cuánto valen estos productos en el mercado, porque están considerados como un superalimento, ¿sí? Los brotes y los germinados pues, son parte de un paquete que se está manejando a nivel mundial como superalimentos. Entonces, bueno, creo que podemos pasar a la que sigue. Bien, con esto vamos a terminar, pero antes quiero hacer un enlace en vivo para que vean lo que tengo aquí conmigo, cómo son los microgrids ya terminados, ya no en una fotografía, sino en un videito. Aquí están nuestras redes para que quien quiera comunicarse con nosotros, quiera tener un poco más de información, y estaremos participando como Fish, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, incluyendo este fascinante tema de los microgrids. ¿Sí? Así que bueno, adelante, Cristina. Bien, no sé si podemos hacer este enlace. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Adelante con lo que nos quieras mostrar. Sí, no sé si lo pueden ver bien. Este es una plantación de microgreens. Miren mi mano, mírenla cómo es por abajo. Pueden ver cómo tiene su raíz casi nula, ¿sí? Y el crecimiento, este es rábano. Vean nada más. Y bueno, pues vean cómo se consumen. Retiro uno, ¿sí? Y bueno, por ustedes. Así que bueno, me da mucho gusto participar con ustedes. Tengo aquí uno, este es de rábano, y tengo otro producto que normalmente todos los países lo conocemos, es melón. Voy a mostrar cómo también la raíz está casi nula. Y este sabe totalmente a melón. Bien, vean la semilla, cómo está todavía aquí, su raíz, y pequeñito. Vénganse, aquí hay más. Bueno, pues gracias. Espero haya sido de su interés y que bueno, pues podamos contar con ustedes en este diplomado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Les comento a todos los que estuvieron en este webinar, pues va a estar disponible en nuestro canal de YouTube por si quieren revisar toda la información que estuvo bastante interesante. Juan Carlos, él va a ser parte de este diplomado que les comento, entonces, pues no se lo pierdan, de verdad es muy, muy, muy completo todo el contenido que se va a estar mostrando en este diplomado. Juan Carlos, de verdad, muchas gracias por mostrarnos y también por mostrarnos ahí en vivo. Tu aportación es muy buena y vamos a continuar con las preguntas. A ver, por aquí tengo una pregunta. En los sistemas acuapónicos se requiere conocer la temperatura del medio ambiente, de ahí sale la especie que se debe sembrar. En cuanto a las plantas, todas las plantas se pueden cultivar en acuaponia, pero se requiere tener la CE que está
que éstas requieren para su crecimiento sea adecuado. Ok, este es Alejandro Rondán, pero más bien creo que estaba contestándole a alguien. ¿Qué significa BFT? El BFT, por sus siglas en inglés, es Tecnología Biofloc. Ok, perfecto. ¿Cuáles serían los parámetros para Biofloc? Mira, son muchos los parámetros que nosotros ocupamos para mantener el floc vivo y activo, como acabo de comentar, ¿no? Un parámetro principal es medir la cantidad de floc, de sólidos medidos que contiene el agua. Lo usamos el Cono-Hoff, que es una técnica para medir los sólidos que sedimentan, y hay otras técnicas para medir el sólido total, ¿no? Técnica gravimétrica de filtraje del agua. Esse é um parâmetro fundamental do floc, ¿no? Porque através dele nós outros interpretamos se é momento de sacar o excesso de floc ou não, ¿sí? Com o Conen-Hoff, para juveniles de tilápia são 40 mililitros, para levinos são 10, e claro, te mide também como qualquer sistema convencional de tilápia. Temperatura, mínimo 2 vezes ao dia, oxígeno mínimo 2, nós medimos sempre antes de dar alimento, ¿no? Pero mínimo 2, pH manhã e tarde, amônio cada 2 dias, depois quando inicia, depois pode aumentando la frecuencia, nitrito también, junto con el amonio, nitrato una vez cada semana más suficiente, alcalinidad nosotros medimos también cada semana, dureza cada semana. Esos son los parámetros básicos para el Biofloc. Perfecto, por aquí también tenemos otra pregunta. ¿Cómo se manejan los sólidos en Biofloc? Mira, con el cono que comenté hace poquito, el Conen-Hoff, cuando ya llegó más de 10 mililitros por litro en la etapa de alevinaje, se tiene que montar clarificador o se puede sifonear el fondo también. Se saca ese excedente y se hace un proceso con ese sólido. Se quiere usar para biodigestor o para... Hay gente que utiliza como abono, ¿no? De terra. No hay que hacer ningún tratamiento. Si quiere usar como harina, hay que hacer un tratamiento, hay que desinfectar, todo más. Hay que secar y después ahí se utiliza la harina, ¿no? Y cuando es juvenil es 40 mililitros nada más. Para que tengan en consideración. Muy bien. ¿Qué precio tiene el diplomado? Bueno, el precio del diplomado son $600. Como les comento, este diplomado tiene una duración de 10 semanas, entonces es bastante completo. Además de que, bueno, tenemos la guía de los expertos, ¿no? Para ayudarnos a tener todo claro durante los 10 módulos del diplomado. Cada uno, pues, tiene un enfoque diferente y van subiendo de nivel, ¿no? La verdad es que es un curso bastante completo y, bueno, creo que el precio lo vale. Cordial saludo. ¿Cuánta unidad de área se necesita para acuaponia economía social y solo sirve para la especie como la mojarra? Muchas gracias. Bueno, creo que esta me toca a mí. Bueno, primero quería contestar un poquito el comentario que hicieron antes de la planta, de que para saber qué planta cultivar necesitamos saber qué clima tenemos en el lugar. Ahí diferiría un poquito, porque efectivamente sería lo más óptimo cultivar una planta en su mejor temperatura, en el lugar donde hay más temperatura, pero también hay que tener en cuenta una cuestión de mercado que es digna de análisis. Muchas de las veces las plantas que no se pueden producir en el lugar son las que más valen en ese mismo lugar. Entonces, habría que analizar porque hay varios proyectos que ponemos que son de plantas o de peces también, que no se pueden dar en el lugar, pero que por su cuestión comercial en ese sitio lo valen, ¿no? Vale cultivarlo. Claro, para eso hay que modificar el diseño, hay que adherir a algunos sistemas de mejora, por ejemplo, o de implementación de temperatura, humedad, ¿sí? O inclusive a veces de radiación luminosa, ¿no? Entonces, ahí quería hacer ese comentario, porque es común que nos pase eso, que sea una planta o pez que no se puede cultivar en el lugar, pero porque de manera financiera lo permite. Luego, la otra pregunta que ahorita hacían de cuánta unidad por una cuestión de acuaponia economía social. Realmente social va desde algo muy pequeñito de 1 metro cuadrado, pero si ya queremos que sea rentable
socialmente, o sea, que realmente se lo compra la misma persona que lo produce, pero ya le genera un ahorro en sus ingresos, hablaríamos de algo de 3 metros cuadrados mínimo. Ya para algo de economía, donde sea una granja que permita vender ya producto y generar una ganancia, ya estamos hablando de una granja así de las pequeñas, pero con ese concepto, donde también sigue siendo una familia empresa, a lo mejor estaremos hablando de granjas de unos, ahorita ubico una de 7 por 9, que son unos 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, a lo mejor con espacios, pensaría que ya ya es algo que puede ser económicamente rentable y socialmente aceptable. Y no más la mojarra, de hecho se cultiva cualquier cosa, nada más que pues a lo mejor con la mojarra, que es la tilapia, es con lo que más se ha hecho, la verdad. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, aquí otra pregunta acerca del certificado del diplomado. Sí, damos un diploma emitido por BOFISH y bueno, obviamente pues va firmado por todos los instructores de este diplomado, ¿no? Cordial saludo, excelente presentación, profesora Adriana. Para el tema de carbono inorgánico, ¿es posible usar húmicos? ¿Usar qué, perdón? Húmicos. Húmicos. ¿Qué sería, Carlos? Húmicos, no sé, que en español Se no sé. refiere a humus, por Ah, ejemplo, abonos. Ajá. humus. Ah, ok, Ujú. humus, sí. Pues ahí no va a tener, mira, nunca he probado humus para ese tema. Normalmente, como trabajo ya a nivel industrial, cuando se trabaja a nivel industrial, pues buscas ya utilizar productos que ya tengan el compuesto de manera más efectiva. Probablemente cuando usas ese producto, tal vez ele pueda en algún momento liberar carbono inorgánico, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo que en la industria, lo que hacemos es añadir con otras sustancias esa molécula, ¿no? Para que sea mucho más efectivo y más rápido el proceso, porque acuacultura ocupamos que sea el proceso más rápido posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿El diplomado tiene reconocimientos ante la Secretaría de Trabajo? No, es un diplomado que, bueno, solo lo certifica BOFISH, ¿no? Aquí tenemos otra. Cuando se habla del rendimiento de Biofloc en kilos sobre metro cúbico, ¿en cuánto tiempo se obtienen estos kilos? Yo hablé de rendimiento de la tilapia producida en Biofloc, para que quede claro, ¿no? El rendimiento de la tilapia aquí en México, que la genética es 2-3, ¿no? Ahí Carlos sabe que el problema serio de genética que hay en el país. Aquí el promedio de la tilapia crece a 500 gramos 6 meses. Con Biofloc nosotros hemos logrado entre 4.5 a 5 meses llegar a la misma talla que o sistema convencional tardaría 6 meses. Então hemos ahorrado aí hasta un mesito. Porque como hay alimento 24 horas, no solo el alimento que vamos a dar, ese proceso puede ser más rápido, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, en 7, 8 meses llega a 1 kilo, pero estamos hablando de otra genética, ¿no? Otro lugar es diferente. Ok. Otra pregunta dice, tal vez por su proteína, ¿han hecho experiencia como alimentación para aves? Yo he probado harina de Biofloc con pepino del mar, pez de ornato, gubis, camarones, langostinos, el macroberco Rosenberg, la tilapia roja y tilapia, mi perrito empezó a gritar, tilapia roja, tilapia gris y con, ¿qué dije? Pepino del mar y con borregos. De los terrestres, borregos. Con aves, nunca, pero creo, yo soy zootecnista, ¿no? Yo creo que sí se pudiera también hacer unas pruebas sin problema. Único que hay que cuidar que hay mucha ceniza. Como es un desecho que ya pasó por el trato digestivo, acumula mucha ceniza, nada más hay que cuidar, ¿no? Porque las aves no podemos pasar tanto la ceniza para ese tipo de organismo, ¿sí? Pero sí se puede. Ok, correcto. En cuanto a acuaponía, esta es para ti, Carlos. ¿Puedo cultivar lechuga solo con el agua de la pecera o tengo que adicionar el agua, otros elementos para el crecimiento de las plantas? Bueno, aquí me gustaría hacer una
una pregunta anterior, a ver si pecera se refiere en algunos países, pues referimos cuando decimos pecera a un acuario chiquitito, y en algunos otros países le llaman pecera inclusive a los tanques grandes, ¿no? Si está hablando del acuario chiquito, normalmente cuando cultivamos así en una pecera, en algo pequeño, buscamos que la pecera se vea bonita, que se vea transparente, y generalmente no tenemos una concentración de nutrientes ideal para la planta. Entonces, si es algo así casero y de pecera, algo ornamental, definitivamente sí tendríamos que agregar un complemento de nutrición, que se puede agregar de manera foliar o en el agua también, aunque en la pecera se recomienda mejor foliar para que se vea bonita la pecera. Si le llamó pecera al tanque de cultivo grande y está pensando en algo comercial, realmente ahí hay muy poca adición, el 99% viene normalmente del pez y el otro resto por ciento, 1%, puede venir de fuente externa o de la post cosecha del pez, es decir, del pez, pero de cuando ya salió de lo que no nos consumimos y que está esas vísceras, todo eso que se quedó, de ahí se pueden sacar algunos nutrientes para volverlos a regresar al sistema como una nutrición para la planta. Ok, correcto. Mencionó para uso industrial otros insumos. Usamos melaza como fuente de carbono. ¿Qué otros insumos se pueden usar para el mismo fin? Sim, a melaza é fonte de carbono orgânico, sim? Se está referindo à fonte de carbono orgânico, eu utilizo melaza. Sim, se pode utilizar também o açúcar. Há lugares no mundo que o açúcar é tão barato que compensa sua justificação, não? E há lugares que estão lejísimos de zonas canavieiras que não se poderá utilizar, porque custo-benefício não seria interessante, sim? Tenho companheiros que vivem cerca de lugares onde há muita canha que usa açúcar, porque o açúcar tem mais de 90% de carbono, mientras a melaza tem só 40%, ¿sí? Entonces hay que hacer cálculos de custo-benefício. La melaza, ella se disuelve rápido en el agua, pero la melaza también tiene la parte negativa que trae otros compuestos también ahí con ella, ¿no? De hecho, si usas mucha melaza, vas a ver que tus sólidos incrementan. Y cuando usas azúcar, casi no incrementan los sólidos dentro del estanque, porque la melaza también me deja sólidos, ¿eh? Você pode usar desde açúcar, pode usar harina de trigo, tapioca, hay un montón de otras fuentes de carbono que se puede utilizar. Yo sigo recomendando la melaza a nivel industrial porque ella es de fácil acceso, ella es barata. Aquí, por ejemplo, en Yucatán cuesta, si no me engaño, 5 pesos el kilo de la melaza. El promedio en México creo que es por ahí, a menor de 10 pesos el kilo, y se disuelve rápido en el agua, ¿no? Nuestras investigaciones han demostrado que es costo-beneficio hasta ahora para acá, para México, es la mejor, pero de repente ahí cerca de donde está hay otra fuente que de repente puede ser mejor que la melaza, hay que hacer las pruebas pertinentes, pero sigue la melaza siendo la mejor opción hasta el momento como carbono orgânico, e já veo que pergunta aqui como inorgânico, pois aí absorvem o mesmo amônio, não? O amônio é nitrógeno, sim? E há outras, nós colocamos também nitrito de sódio e ureia, são fontes de nitrógeno para as bactérias que vão eliminar o nitrito, se utiliza bastante também. Y como carbono inorgánico, nosotros, por ejemplo, cuando la bacteria que elimina el amonio, ella se vuelve nitrato, ella elimina solita ese carbono inorgánico en el agua. Entonces, de ahí se aprovecha de forma natural, ¿sí? La bacteria para que la puedan crecer. Contestando a la otra pregunta que estoy viendo aquí en el chat, ¿sí? Les agradezco muchísimo a todos. Gracias, Carlos, gracias, Adriana, y gracias, Juan Carlos, por compartirnos todo su conocimiento, y gracias a todos por haber estado aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el diplomado. Chao. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.